No. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenos a todos. Vamos a ver. tardes. Buenas tardes. Vamos a ver si ahora sí logramos tener la clase completa. Pues ya tuvimos un par de días inconvenientes con la conexión aquí donde trabajo. Pero bueno, vamos a tratar de que ahora sí podamos avanzar porque ya sí estamos a una semana de haber comenzado las clases y que al final pues sale bien porque tenemos varios compañeros que recién les salió la clase, entonces podemos recopilar un poco porque es poco lo que hemos visto. Permítanme. Sí, si no ven la presentación, solo me dicen. Bien. Bueno, ya habíamos hablado un poco que este primer parcial pues tiene que ver con esfuerzo. El segundo parcial va a tener que ver con deformaciones también. Y vamos a ver los tres esfuerzos que, bueno, básicos que vamos a estudiar. Ya hablamos un poco que, bueno, que esfuerzo es uno, o sea, lo podemos ver como un efecto que tiene una carga sometida sobre un perfil al intentar estirarlo, comprimirlo o al intentar deformarlo, intentar cortarlo, intentar aplastarlo. Entonces, el efecto de esa carga es el esfuerzo. También, antes de continuar con el esfuerzo, vimos un pequeño repaso de estática. Bueno, incluso eso fue, hablamos de que se tomaran su tiempo para repasar un poco en la parte de estática, sobre todo en la parte de encontrar los componentes de fuerza que actúan sobre un perfil o sobre una estructura. Esa parte es la que que habíamos hablado de repasar. Pues bien, habíamos mencionado que para llegar a calcular los esfuerzos necesitamos calcular las cargas que actúan sobre algún elemento, todos los elementos o las uniones de una estructura metálica. Para eso, pues nos auxiliamos de los métodos de estática. El método de estática, pues, solo voy a cambiar el puntero, es si tenemos un elemento básico, pues tratarlo como un elemento en equilibrio, pues nos está moviendo, un elemento en equilibrio, y encontramos las fuerzas que están actuando sobre este elemento y sus reacciones. Si vemos aquí, pues tenemos una carga hacia abajo de 30 kilonewton y sus reacciones pues la tienen los puntos de apoyo. Recurrimos a los métodos de estática para encontrar esos valores. Dos métodos, lo que son las sumatorias de fuerzas, ambas igualadas a cero, o sea, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, para poder despejar las incógnitas que podamos encontrar. Si no logramos encontrar todas las incógnitas de todas estas cargas, pues recurrimos a la sumatoria de momentos. También igual a cero porque el elemento está intentando girar, pero no lo está haciendo. Entonces lo igualamos a cero. Bueno, otro método es bueno, después de ver lo de equilibrio y no logramos encontrar todos los valores, ¿qué es lo que hacíamos? Veníamos y desarmamos lo que es la estructura. Encontramos lo que son los elementos ya separados. Esta estructura pues está formada solamente de dos elementos. Solamente esta en diagonal y esta horizontal. Entonces ahí tenemos dos elementos. Los separamos y también hacemos sumatoria de fuerzas
y sumatorio de momentos si lo necesitamos. Y aún así, si no son suficientes, ¿a qué más recurríamos? Bueno, analizar los nodos. Partíamos a analizar los nodos y aquí pues solamente sumatoria de fuerza. Con eso nosotros desglosábamos todas las cargas sobre los elementos de estas estructuras. Una vez que nosotros tenemos esos valores, ¿a qué más? Bueno, ¿a qué recurríamos? Y si podemos poner en silencio los micrófonos. Gracias. Una vez que ya tenemos los elementos, partíamos a, bueno, a calcular los esfuerzos. Entonces, eso es el concepto siguiente. Ya mencionamos pues que esfuerzo lo podemos interpretar como el efecto de una carga sobre un elemento. Tenemos esta ecuación de carga sobre área. ¿Qué área? Pues es un área transversal del elemento sobre el cual está aplicada la carga o fuerza, como lo queramos llamar. Mencionamos también que tiene la misma forma de presión, ¿ya? Carga sobre área, fuerza sobre área. Tiene las mismas unidades, que presión, ya sea pascales o sea PSI, dependiendo el sistema internacional. Solo denme un momento que necesito responder un mensaje aquí en el trabajo. Bien, bueno, continuando. Esa es una forma de interpretar que es un esfuerzo. Ahora, bueno, sí, creo que aquí fue donde nos quedamos, no recuerdo. Quedamos, bueno, hasta donde me lograron escuchar, creo que fue hasta aquí. Una vez que nosotros interpretamos esfuerzo y calculamos esfuerzo, vamos a aprender en un momento que nos va a tocar diseñar una estructura. Ahora, con diseñar a lo que nos referimos es determinar si esa estructura es capaz de soportar la carga a la cual está siendo sometida. Y si no es capaz, pues seleccionar el perfil o sección transversal necesaria para que pueda soportar la carga. Entonces, eso en su momento vamos a aprender algo sobre esfuerzos permisibles, factores de seguridad, que va a ser al final de este parcial. Va a ser en este parcial, pero al final. Entonces, esa es parte de análisis y diseño. Ahora sí vamos a empezar a ver lo que son los tipos de esfuerzos. Primero, el primer esfuerzo, pues es el esfuerzo normal, el cual está provocado, pues se debe a una carga axial. Bien, ¿qué es la carga axial? Imaginemos que tenemos esta varilla CB o tenemos este perfil cuadrado que puede ser una barra, puede ser un bloque, puede ser una columna. Carga axial es aquella carga que se aplica paralelo al eje central del perfil. Es decir, el eje central de esta barra cuadrada, pues esa línea punteada. Y la carga axial es aquella que se aplique justo en esa línea, que podría ser en el centroide del área transversal. Otro ejemplo sería esta varilla en diagonal. Carga axial sería aquella que esté aplicada en el eje central de esta varilla. Obviamente, si la varilla está en forma diagonal, pues esa carga va a estar en forma diagonal porque tiene que estar paralelo al eje central. Entonces, eso es una carga axial y tiene como efecto un esfuerzo normal. El esfuerzo normal resultante va a actuar sobre esta área transversal, así como lo vemos en esta imagen. Así como lo vemos en esta imagen, pues ese es el esfuerzo. ¿Y cómo lo podemos interpretar? Pues esta carga, así como está en la barra cuadrada y por las flechas, es una carga que está intentando aplastar este perfil. En este caso sería una carga con presión. Y bueno, podemos incluir el signo menos en ese cálculo de la ecuación solamente para interpretar que es un esfuerzo de compresión. Pero también está el caso contrario, como la varilla, que si vemos las flechas, está hacia los exteriores de la varilla. El anterior es hacia el interior del perfil. En este caso es hacia el exterior. Ahí lo que está haciendo es que esta carga está alando la varilla y al otro lado también tiene la reacción alando hacia el lado contrario.
Eso lo que tiene como efecto es tratar de estirar el elemento. Y en ese caso decimos que es un esfuerzo de tensión. Está intentando deformar o estirar la varilla. Es un esfuerzo de tensión. Y el anterior que está intentando aplastar el perfil es un esfuerzo de compresión. Entonces, esos son algunos conceptos entre carga axial y esfuerzo normal. Bien, carga axial, aquella que está a lo largo del eje central de mi perfil metálico o, bueno, de mi perfil. Y esfuerzo normal, pues es el esfuerzo resultante de esa carga axial. Es perpendicular al área transversal del perfil. Bien, entonces, ese es el concepto de carga axial y esfuerzo normal. Es el primer de los tipos de esfuerzo que vamos a estudiar en la clase. Ahora bien, esa carga, esfuerzo normal, es provocado por una carga que es axial al perfil, o sea, paralelo al eje central. Pero hay otro tipo de esfuerzo, el que se debe también a una carga, como vemos en la imagen, una carga P, pero donde esa carga ya no es axial, y ese es el esfuerzo cortante. El esfuerzo mencionado anteriormente es normal a la sección transversal resultante de una carga axial. Otro tipo de esfuerzo es resultante de cargas transversales llamadas fuerzas cortantes, y a este tipo de esfuerzo se le llama esfuerzo cortante. Bueno, por el nombre, pues parece indicar de que esta carga ahora ya no es estirar ni comprimir lo que está queriendo hacer sobre el perfil. Lo que está queriendo hacer es cortar el perfil, como que si tuviésemos un cuchillo intentando cortar este perfil AB. Puede ser una platina, una placa, puede ser una columna. Entonces, el esfuerzo está sobre este perfil AB, pero la carga, como lo vemos, la carga P no está en el eje central del perfil, sino que está intentando cortar el perfil. Es decir, que esta carga es perpendicular al eje central. Así lo podemos ver en esta imagen. eh, Así lo podemos ver en esta imagen. Incluso en la imagen de abajo es como que hubiésemos cortado el perfil. Vemos la carga P, que es la carga cortante. El símbolo cambia un poco, pero su ecuación es la misma. Carga sobre área. Área sigue siendo el área transversal que intenta ser cortada, y P, pues la carga perpendicular al eje central. ¿Dónde tenemos ese tipo de esfuerzo? Bueno, el anterior, creo que no lo mencioné, lo podemos tener en columnas que soportan un peso en un nivel superior. Alguna barra, puede ser una varilla de tensión. Todas esas son esfuerzo normal. Y el esfuerzo cortante lo podemos tener en uniones. Si vemos la imagen, ahí tenemos dos, pueden ser dos perfiles cuadrados o dos varillas unidas en un punto articulado, pero ese punto articulado tiene un perno. Si la varilla de arriba empuja hacia abajo y la varilla de abajo empuja hacia arriba, tenemos dos cargas iguales pero opuestas. Esas cargas son las que intentan cortar el perno, así como estaba en la imagen anterior. Entonces, ahí estamos ante un esfuerzo cortante. Podemos verlo en las dos imágenes de abajo. Imaginemos que esta imagen, la que estoy señalando ahorita, es la misma de la foto, nada más que girado 90 grados. El perfil A podría ser este de abajo y el perfil B podría ser este de arriba. Ambos con una carga F en dirección contraria. Igual en magnitud, pero dirección contraria. Entonces, estas dos varillas están intentando cortar el perno. Están intentando cortarlo en dos. Esta carga tiene como efecto un esfuerzo cortante. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos esfuerzos. El primero es normal, eh, esfuerzo normal debido a una carga axial, y el segundo es un esfuerzo cortante debido a una carga cortante, una carga que intenta partir este perno. Bien, hay algunas situaciones, bueno, el ejemplo anterior es un perno en una unión pues sencilla, está uniendo solo dos placas, pero hay situaciones donde podemos tener diferentes tipos de configuraciones. En este caso tenemos una unión de varias placas, una A y una B, pero está articulado con dos pernos y a su vez con otras dos placas, C y D. Entonces, en su momento nos va a tocar que definir cuáles son las cargas que están afectando cada uno de los pernos. Vemos aquí esta imagen.
vemos esta imagen donde el valor F, que sería el valor de la carga que está hablando en punto A, se termina dividiendo en estas dos placas, C y D, y esa es la FC y FD. Si la placa A intenta jalar a la derecha, la placa C y D intenta jalar hacia la izquierda. Eso pues para mantener el equilibrio. Pero en el proceso lo que yo tengo es dos fuerzas perpendiculares al eje del perno y contrarias. Eso están intentando cortar el perno, como vemos en la imagen de la izquierda. Por sumatoria de fuerzas, pues vamos a tener que encontrar los esfuerzos cortantes en cada uno de estos puntos. También lo vamos a estudiar más adelante con ejemplos. Bien, estos son los conceptos de esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Vamos a ver que hay otro tipo de esfuerzo y ya sería el tercer esfuerzo. Ya tenemos esfuerzo normal debido a una carga axial, esfuerzo cortante debido a una carga cortante, y nos falta el esfuerzo de apoyo en conexiones. Es parecido al efecto cortante, al esfuerzo cortante, pero esta ya se debe por contacto entre conexiones con una superficie que el área considerada ya no es el área transversal, sino que el área de contacto. Vamos a ver el anterior. Vamos a ver el anterior. Bueno, esta área que yo tengo aquí en el esfuerzo cortante es el área del perno si yo lo parto en dos. O sea, ahí tendríamos un círculo. Pero el de contacto ya no es el círculo que se forma por este perno, sino el área del cilindro que está en contacto con la placa A. Ese sería el área a considerar para encontrar el esfuerzo de apoyo. La carga sigue siendo perpendicular a la superficie, pero el área que vamos a considerar ahora es el de contacto entre las dos superficies. Ya no es el área transversal del tornillo o del perno. Pues su ecuación pues es la misma. Aquí tenemos que ya no es, si fuese cortante, hubiéramos utilizado pi por diámetro del tornillo al cuadrado. Ahora no, ahora es esta superficie que se forma entre la placa y el tornillo. Y ese es el esfuerzo de apoyo. Es un esfuerzo que intenta aplastar a la placa A. El tornillo intenta aplastar a la placa A o viceversa. La placa A intenta aplastar al tornillo. Entonces, esos son los tres esfuerzos que vamos a estudiar en la clase. Esfuerzo normal, un esfuerzo que intenta estirar o comprimir un elemento. Esfuerzo cortante que intenta cortar un elemento. Y esfuerzo de apoyo en conexiones que intenta aplastar un elemento. Esos son los tres tipos de esfuerzo que vamos a estudiar en la clase, por lo menos en este primer parcial. Bien, el primer ejemplo que vamos a hacer, y creo que sí, nos va a tocar mañana, es el primer ejemplo o la imagen que está en el libro, que es la misma que yo tengo ahí, está en las dos ediciones. Como ejemplo, que lo vamos a hacer mañana, vamos a encontrar los esfuerzos que yo tengo en esta estructura. Si lo vemos, ¿qué esfuerzos podemos tener? Ya aprendimos cuáles son los tres esfuerzos principales. Esfuerzo normal, esfuerzo cortante y esfuerzo de apoyo. Imaginemos que la estructura es la misma que vimos al inicio de la presentación. Está formado por una placa, o sí, una placa o aguilón, como le menciona en el libro, y una varilla. Tenemos aquí una articulación unido por un perno, otra articulación unido por otro perno y otra articulación unido por otro perno. Tenemos una carga hacia abajo que puede ser el peso de alguna carga, alguna tubería, algo que esté sosteniendo esa estructura. Si lo vemos desde arriba, vamos a ver que la varilla, que es esta de acá, está unida con una placa en la pared con un perno. Y en la parte de abajo, en punto B, tenemos una placa que se divide en dos y la varilla, unido también por un perno. Y si lo vemos desde abajo, pues tendríamos esta forma. Aquí también tendríamos la placa unido, pero en este caso ahora por dos placas unidos en la pared. ¿Dónde tendríamos cada uno de los esfuerzos? Cada uno de los esfuerzos que acabamos de estudiar. Bien, tenemos esta carga, que esta carga lo que va a hacer es intentar alar hacia abajo la estructura. En el proceso lo que va a hacer es que va a transmitir una carga sobre esta varilla y esta varilla va a intentar estirarse.
Entonces, en esta varilla, yo voy a tener un esfuerzo normal. Y va a ser un esfuerzo normal de tensión porque va a intentar estirarse. O sea, va a intentar venir hacia abajo la estructura. Vamos a tener la placa. También aquí va a haber una componente de una fuerza o una carga a lo largo del eje central. Entonces aquí también vamos a tener un esfuerzo normal. Pero quizás este sea un esfuerzo normal, pero de compresión, porque va a intentar comprimir esta placa. Bien, esos son los dos esfuerzos normales que vamos a tener ahí. ¿Qué más podríamos tener? Bueno, vamos a tener esfuerzos cortantes. ¿Dónde vamos a tener esfuerzos cortantes? Vamos a tener esfuerzo cortante en este perno. ¿Por qué? Porque la varilla va a alar hacia abajo y la placa en la pared va a alar hacia arriba. Ahí tenemos las dos fuerzas perpendiculares al eje de igual magnitud, pero dirección contraria. Vamos a tener también esfuerzo cortante en este perno, que es este que tenemos acá. Uno alando hacia abajo, perdón, uno alando hacia arriba y dos alando hacia abajo. Y también vamos a tener esfuerzo cortante en este perno. Ahí vamos a tener otro esfuerzo cortante. Esfuerzo de apoyo vamos a tener también en todas esas uniones. Quizás lo interpretemos parecido a cortante, pero la diferencia es que el esfuerzo cortante en este punto, para calcularlo vamos a utilizar el área transversal del perno. Pero para el esfuerzo normal va a ser la superficie del cilindro del perno en contacto con la superficie de la placa que está sosteniendo el perno. Entonces, eso va a ser el esfuerzo normal en esta estructura sencilla. La vamos a ver, mañana vamos a hacer ese ejemplo. Está en el libro, no propiamente como ejemplo, pero lo vamos a agarrar por la imagen, por lo ilustrativo de la imagen para empezar a interpretar los esfuerzos y cómo calcular las áreas, sobre todo diferenciar el área que yo voy a considerar para el esfuerzo cortante y para el esfuerzo de apoyo, porque quizás se den en los mismos puntos, pero las superficies que considero son diferentes. Bien, hay otro, bueno, no es que otro tipo de esfuerzo, sino que hay algunos tipos de configuraciones que me dan resultado de esfuerzo, que es una combinación de las que ya vimos. Y es el esfuerzo en un plano oblicuo bajo una carga axial. Un plano oblicuo se refiere a que nosotros tenemos un elemento, tenemos la carga axial, ya paralelo al eje, pero tenemos una superficie no transversal al perfil, sino que con un ángulo, o sea, una superficie inclinada, que es esta de acá. Es como que cortemos este elemento y estemos alando de sus extremos, estamos intentando estirar el elemento. Pero ¿qué pasa con esta superficie? Recordemos también de que el esfuerzo normal, aparte de que la carga tiene que ser carga axial, también es una carga que tiene que ser perpendicular a la sección transversal, pero aquí es oblicuo. Entonces, lo que tenemos es la siguiente imagen, que es la imagen C, que tenemos esa carga P que yo tengo aquí, yo lo puedo descomponer en dos fuerzas. Uno perpendicular a esta sección transversal y otro, bueno, perdón, axial o así, perpendicular a esta sección y paralela a la sección transversal. ¿Qué es lo que pasa? Esta fuerza normal o esta carga axial, al tener una superficie inclinada, me va a dar como resultado dos esfuerzos. Uno, el valor F me va a representar una carga normal y el valor B me va a representar un esfuerzo cortante. F me va a representar un esfuerzo normal y B me va a representar un esfuerzo cortante. Entonces, en caso de superficies oblicuas con una carga axial, yo voy a tener presente los dos tipos de esfuerzos. Y a partir de ahí, el cálculo es exactamente el mismo. El cálculo es el mismo. Esfuerzo normal sería F entre área sub 0. Y esfuerzo cortante sería B entre área sub 0. Eso sería, bueno, para no confundirlo con esta área, sería el área que se forma por la superficie inclinada a un ángulo teta. Eso sería el análisis de fuerzas en un plano oblicuo, bajo una carga axial.
fórmulas son las mismas, solamente que interpretamos que esta carga P yo la puedo descomponer en dos fuerzas, uno perpendicular a la superficie y otra paralela a la superficie. Bueno, aquí hay algunas ecuaciones que lo mejor es, como yo recomiendo siempre, es no memorizarlos, sino recordar los procesos de trigonometría o los procesos de estática. Así es mejor interpretar de dónde vienen estas ecuaciones y no intentar memorizarlo. Bien, ¿qué más? Ok. Solo nos queda lo que es la última, solo nos queda lo que es la última, solo nos queda lo que es la última diapositiva. Esta ya tiene que ver con la parte del análisis y diseño que mencioné al inicio de la clase, donde nosotros vamos a decidir si una estructura puede soportar una carga. Y parte de eso es definir si estamos dentro de un límite aceptable de carga o un límite aceptable de esfuerzo. Y si estamos fuera, pues tomar la decisión de rediseñar la estructura, seleccionar otro perfil o seleccionar otra sección transversal. Para eso, pues recurrimos a algunos conceptos. Uno de ellos es resistencia última de un material. Y realmente resistencia última de un material es una carga máxima que puede soportar un elemento antes de romperse. Es decir, es la carga en el punto en el cual mi elemento se va a romper o va a fallar. A esa carga máxima se le llama carga última del material y pues depende del material. Y a su vez esa carga va a tener como resultado un esfuerzo último, o sea, el último esfuerzo antes de fallar. Carga última es la carga máxima antes de fallar y esfuerzo último es el esfuerzo máximo antes de fallar. Y pues podemos reemplazarlo como hacer mención o referencia a esfuerzo último agregando un sub U al esfuerzo. Bien, esa es la carga y el esfuerzo justo antes de que el material falle o que el elemento falle. Ahora bien, nosotros como diseñadores no vamos a diseñar. Vas a comer ahorita que están las tortillas calientitas. Sí. Y podemos poner en silencio el micrófono. Bien, gracias. Yo no tengo hambre a todo. Sí, tortillas con queso y frijoles. Bien, ¿en qué está? Sí. Bueno, ya estamos terminando todo el contenido realmente, sin querer. En una clase vimos todo el contenido. Solo nos queda hacer puros ejercicios. Creo que lleva un buen tiempo, aunque hayamos tenido una semana un poco corta o falta de clase. Bien, mencionamos que el esfuerzo último y la carga última es el punto donde ya estoy a punto de fallar. El elemento está a punto de fallar. Pero como diseñadores no vamos a diseñar ni a seleccionar elementos con ese esfuerzo. Tenemos que tomar un punto de seguridad y ese es un factor de seguridad. Y eso me va a conllevar a que aparte de tener una carga última y un esfuerzo último, yo voy a tener una carga permisible. Un esfuerzo permisible también. Es decir, carga última es cuando ya falló el material y carga permisible es un valor menor para asegurarme que no voy a llegar al punto máximo donde mi elemento va a fallar. Y esa es la carga permisible, que a su vez provoca un esfuerzo permisible. Para lograr eso, pues mi esfuerzo permisible debe ser menor a mi esfuerzo último. Mi carga permisible debe ser menor a mi carga última. ¿Qué tanto va a ser la diferencia? Pues eso me lo da un factor de seguridad y yo lo puedo determinar como carga última entre carga permisible o esfuerzo último entre esfuerzo permisible. Por ejemplo, si yo tengo un factor de seguridad de 1.2, quiere decir que mi esfuerzo último es 20% mayor que mi esfuerzo permisible. O al revés, mi esfuerzo permisible es 20% menor que mi esfuerzo último. O sea que tengo un 20% cubierto para que cualquier eventualidad mi elemento no falle. Siempre pasa que se diseñan las estructuras para ciertas condiciones de trabajo.
peso, por ejemplo, pero que a la hora, por las circunstancias que sean, se le carga más peso. Entonces, ese factor de seguridad debe tener considerado también esa eventualidad. Siempre nosotros queremos que todas nuestras estructuras den más de lo para cual está diseñado. Pasa con los vehículos también, le cargamos más carga del cual está diseñado. Entonces, obviamente, siempre hay que tomar un factor de seguridad para esas eventualidades. Entonces, mi factor de seguridad es la relación entre esfuerzo último y esfuerzo permisible. ¿Qué tan separado tengo yo mi esfuerzo último y mi esfuerzo permisible para tener un diseño con seguridad de mi estructura? Y asegurarnos que no va a fallar. Y bueno, sí, ya después sigue el ejemplo. Vamos a terminar aquí. Vimos en una clase todos los conceptos del primer parcial. La verdad es accesible el contenido. Lo que puede llevarnos pues es interpretar los datos que ocupamos, las áreas que ocupamos, dónde se da cada tipo de esfuerzo. Eso quizás sea la parte más que requiere más análisis en los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, para eso vamos a hacer, bueno, mañana vamos a ver la misma estructura que ya hablamos y todos esos esfuerzos que mencionamos que tenemos en esa estructura y en cada punto los vamos a calcular ya con fórmula y con los valores que están ahí de área. Entonces, eso lo vamos a empezar a ver a partir de mañana. No he subido videos porque realmente no hemos tenido como clase. Esta sí la voy a subir. La presentación se las envié, pero no incluía el ejemplo que vamos a hacer mañana. Entonces, al terminar de hacer los ejemplos, se las vuelvo a mandar para que quede para estudio en la casa antes del examen. Entonces, bien, creo que ahí estamos, creo que logramos cubrir lo que necesitábamos. Solamente, Ingeniero, disculpe. ¿sí? La presentación esta que está mostrando ahorita en la clase, no la veo yo todavía en el campus virtual, fíjese. Creo que fue por WhatsApp, entonces. Creo que fue por WhatsApp que les envié. Sí, es que a mí la clase me salió hasta el miércoles o jueves. Sí, ¿Se la podría igual. enviar, por favor, ingeniero? Te lo agradecería mucho. Sí, sí. Sí, creo que fue viernes que le envié, pero no, está bien, está bien. Sí, a mí la clase igual me salió el viernes en la noche, creo. No me cayó esa presentación. Sí, y si no estaba en el grupo de WhatsApp, no. Sí, no exacto, cayó. exacto. No estaba en el grupo. Bueno, no, sí, lo vamos a enviar. Perfecto, gracias, ingeniero. Bueno, entonces, mañana sí vamos a empezar a hacer ejercicios. Tenemos 9 días para hacer ejercicios. Bueno, vemos mañana. Gracias. Ingeniero, Bueno, Ingeniero, buenas tardes. feliz buenas tarde. tardes. Gracias, ingeniero. Bueno. Hasta mañana, ingeniero.